Dedicamos muchas horas a comunicarnos porque es una aptitud necesaria para el ser humano. Pero, ¿sabemos hacerlo bien? Pasamos muchos años de nuestra vida aprendiendo a leer, a escribir, a hablar. ¿Quién nos enseña a escuchar? Saber escuchar es una de las características básicas de la buena comunicación. Los ingredientes de la comunicación son un emisor y un receptor, el mensaje a transmitir, la actitud en el momento de transmitir el mensaje, el canal de transmisión, el entorno adecuado para facilitar la emisión y la captación del mensaje y el control de que el mensaje llega y se entiende. Analicemos los principales ingredientes. El emisor es quien habla. Cuando hablamos con alguien tenemos que ordenar bien las ideas y esforzarnos para expresarlas con claridad, usando un lenguaje adecuado a quien nos escucha, sin expresiones técnicas o complicadas. Nosotros ya podemos ir hablando, pero si no tenemos la seguridad de que la persona que nos escucha entiende lo que queremos decir, nos quedaremos con la desagradable sensación de que no nos ha escuchado. Eso quiere decir que la comunicación no ha funcionado. El receptor es quien escucha. Cuando escuchamos a alguien tenemos la gran ocasión de conseguir que la otra persona se encuentre mejor tras hablar con nosotros. Para entender mejor qué nos quieren decir, necesitamos ser empáticos, o sea, procurar ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Para conseguirlo es preciso que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Olvidemos nuestras preocupaciones y nuestros asuntos personales para poder centrarnos en ese lugar y en ese momento. Estemos predispuestos a escuchar, no a responder. Mantengamos nuestra mente abierta, respetando las ideas y sentimientos del otro, sin prejuicios. Evitemos juzgar al otro. Apartemos actitudes radicales. Hay que pensar que el mundo está formado por una preciosa gama de colores. No todo es blanco o negro. Escuchar con empatía requiere paciencia, huir de las prisas y los relojes, dejar hablar y no interrumpir el discurso del otro. Nosotros no somos nadie para decir al otro qué tiene o qué no tiene que hacer. Evitaremos caer en protagonismos, no hablar de nosotros ni de nuestras experiencias. Lo importante es la otra persona. El mensaje también es el cómo. Tan importante es lo que decimos como nuestra manera de decir y escuchar. El lenguaje corporal también forma parte del mensaje. Mirar a los ojos, asentir con la cabeza y mantener una postura atenta, cercana. Con la voz también hay que ir con cuidado. Regular la intensidad, la entonación, el timbre y respetar los silencios nos ayudan a dar más y mejor soporte a la persona que nos habla. Esos son los grandes aliados de la escucha empática. El retorno o feedback. Escuchar bien a alguien no significa que estemos sin decir nada. Tenemos que dar señales de que estamos interesados y atentos. Conviene que hagamos algún comentario breve, alguna pregunta que ayude al otro a explicarse mejor o retornar con nuestras propias palabras lo que nos dice la otra persona. De esta manera, conseguiremos que se sienta escuchada y acompañada en su preocupación o sufrimiento. El entorno. También debemos preocuparnos del lugar donde estemos. Tiene que ser un entorno tranquilo que permita la confidencialidad necesaria para esas ocasiones especiales. De esta manera evitaremos interrupciones externas y será más fácil la buena comprensión del mensaje.
Si tenemos en cuenta estos ingredientes, seguro que mejoraremos nuestra comunicación y también las relaciones interpersonales y sociales de nuestra vida diaria. En el teléfono de la esperanza siempre encontrarás a alguien que te escuchará con el corazón.